Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a usar Aspen Plus para construir diagramas de equilibrio líquido-vapor de mezclas binarias. Al final de este tutorial se espera que los resultados de aprendizaje sean el uso del simulador Aspen Plus para que podamos obtener datos experimentales de mezclas binarias. Podamos comparar estos datos experimentales con los datos que arroja la predicción de modelos termodinámicos y también podamos ocupar estos datos experimentales para predecir parámetros de interacción binaria para ecuaciones de estado. Como primer lugar vamos a tener una revisión de los modelos termodinámicos. Vamos a pasar al uso del simulador para poder construir diagramas TXY y XY para la mezcla de metanol y benceno con un modelo de solución como es el de Wilson, y al final vamos a aprender cómo utilizar las herramientas del simulador para ajustar los parámetros de interacción binaria para la ecuación de Penn-Robinson. En primera parte nosotros podemos tener diferentes condiciones para los procesos químicos dependiendo de la naturaleza de los compuestos o de las condiciones de temperatura y presión. ¿Sí? Dentro de las condiciones más comunes, aquí tenemos un resumen de ellas. Tendríamos que podemos tener solución y gas ideal, lo que es conocido como la ley de Raoult, en la cual Aspen Plus tiene disponible un modelo termodinámico que conocemos como ideal. ¿Ok? Otra opción es tener gas ideal pero solución no ideal, o lo mejor conocido como la ley modificada de Raoult, que incluye el cálculo de coeficientes de actividad. En Aspen podemos encontrar modelos como Wilson, NRTL, Uniquac y otros más que utilizarían esta forma para calcular el equilibrio de fases. Otra opción es tener el sistema altamente no ideal y podemos utilizar entonces alguna ecuación de estado como la Penn-Robinson, o una mezcla de modelos de solución con ecuaciones de estado como es la formulación gamma phi, y también en Aspen Plus podemos encontrar algunos modelos como es el RKNRTL. Bien, bueno, muchos de los problemas que tenemos a la hora de querer utilizar uno de estos modelos es que no sabemos qué modelo termodinámico podemos utilizar para alguna mezcla, ¿no? Entonces, bueno, en este tutorial vamos a tratar de desarrollar ese criterio a partir del estudio de la mezcla metanol-benceno a una atmósfera. Y para iniciar eso vamos a comparar tres modelos. Vamos a comparar el modelo ideal, el Wilson y el Penn-Robinson. Lo vamos a comparar con datos experimentales y vamos a ver cuál de estos tres modelos predice de mejor manera el comportamiento. De entrada sabemos que la mezcla metanol-benceno es una mezcla que tiene un compuesto polar. Entonces sabemos que el sistema es altamente no ideal, pero ¿cuál de estos podríamos ocupar? Bien, para iniciar lo que vamos a hacer es ir al menú inicio, todos los programas, vamos a buscar a AspenTech, Process Modeling, Aspen Plus, y en Aspen Plus vamos a encontrar Aspen Plus V8.0, vamos a dar clic con el botón derecho del mouse y vamos a ejecutar la aplicación como administrador. Esto es recomendable para en algunos sistemas operativos podemos tener algunos problemas, entonces bueno, a partir de Windows 7 es recomendable ejecutarlo de esta manera. Ok, bueno, esta es la plataforma de bienvenida de Aspen. Vamos a crear un archivo nuevo y vamos a crear una simulación en blanco. Una vez que ha cargado el paquete, lo primero que tenemos que hacer es adicionar los componentes. En este caso es metanol, escribimos su nombre,
metanol. Vamos a darle buscar. También podemos escribir al compuesto como con su fórmula química o con su nombre, cualquiera de los dos es una opción. Vamos a seleccionar el componente y le vamos a dar a adicionar, ¿sí? Ahora busquemos a benceno. Cabe mencionar que debe ser el nombre en el idioma inglés, ya que así está registrado en la base de datos. Aquí está. Podemos volver a dar a adicionar o dar doble clic. Cerramos esta ventana. Ya tenemos adicionados nuestros componentes. Vamos a dar clic en el botón de siguiente, el botón de Next, y nos va a llevar a la siguiente ventana que pedirá el modelo a utilizar. En este caso vamos a iniciar con el modelo ideal. Ok. Todos los requerimientos están completos. Todo es correcto. Vamos a dar en correr. Bien, ahora una vez que tenemos el método, los componentes cargados, vamos a ir a hacer una revisión de los datos experimentales de esta mezcla. En la pestaña de Home vamos a ir a esta ventana donde tenemos al NIST, a esta base de datos, para poder seleccionar datos experimentales. Vamos a darle clic. Ahora lo que va a pasar es que podemos hacer análisis de compuestos puros o de compuestos en mezcla binaria. Vamos a darle clic en mezcla binaria. Vamos a seleccionar nuestros compuestos que acabamos de dar de alta y vamos a buscar los datos experimentales de esa mezcla en la base de datos de AspenFlux. Una vez que tenemos los compuestos, voy a mostrar esta ventana, vamos a encontrar datos desde la predicción de los azeótropos, ¿sí? A alguna temperatura en específico. Veamos, esta es la predicción de los azeótropos. En esta parte tenemos la cita de la bibliografía donde han sido tomados esos datos, ¿sí? Podemos tener algunas otras datos experimentales, como por ejemplo en este caso coeficientes de difusión. En este momento nosotros vamos a ocupar los datos experimentales líquido-vapor de mezclas binarias isobáricos. También podemos tener los isotérmicos y algunos otros, ¿no? En este caso lo queremos en una atmósfera. Vamos a buscar alguna de esos datos experimentales. Vamos a seleccionar por ejemplo el primero y observemos, tenemos la fracción molar líquida de metanol, temperatura, fracción molar vapor y la presión a la cual ha sido llevado este análisis, este estudio, y lo reportan estos señores aquí mencionados en esta bibliografía. ¿Ok? Si nosotros vamos bajando en esta lista, vamos a observar que están ordenados desde el más antiguo hasta el más reciente, ¿sí? Por lo regular los últimos o el último es el más reciente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nosotros vamos a tomar estos datos para nuestro análisis. Son de 1999, tampoco son tan recientes, pero son al menos los más recientes que los que tenemos, ¿sí? Aquí rápidamente nosotros podemos ir a esta parte superior y generar diagramas TXY de estos datos experimentales, ¿sí? Vamos a aprovechar las propiedades de esta versión de Aspen para dejar aquí la gráfica. Vamos a minimizar un poco esto. Ok, bueno, esta gráfica es los datos experimentales de la mezcla metanol-benceno, ¿sí? A una presión de una atmósfera. Okay. Podemos editar esta gráfica, podemos seleccionar por ejemplo esta serie y le vamos a cambiar el color en la parte de formato. Vamos a querer que todo sea azul y que la marca también sea también un círculo redondo sólido. Entonces, bueno, estos serían los datos experimentales. Si queremos editar algún título, podemos dar doble clic y editar el diagrama. Por ejemplo, nada más le vamos a poner diagrama TXY. ¿Sí? Podemos editar cualquiera de las líneas. Podemos dar
muchas características en nuestra gráfica, ¿ok? También podemos editar la leyenda, ¿sí? Bueno, podemos hacer cuadrada nuestra gráfica, podemos quitarle las líneas si es que así lo deseáramos. Bueno, aquí en esta parte de formato podemos personalizar nuestra gráfica. Bien, ahora vamos a hacer un análisis. Vamos a regresar a la parte de la izquierda y nos vamos a ir a la parte de métodos. Métodos, ahorita tenemos el método ideal. Y ahora le vamos a dar clic en este análisis binario. Este análisis binario nos dice qué tipo de análisis queremos hacer. Queremos hacer también un TXY. Nos dice a qué presión lo podemos llevar, ¿sí? Y qué unidades vamos a ocupar. Nosotros vamos a ocupar las mismas unidades que tiene este diagrama, que son newtons sobre metro cuadrado. Vamos a revisar. Esta es la presión a la cual se llevó a cabo. Bueno, podemos ver que la presión es 101.325 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Aquí está mostrándose la fracción molar de metanol. Entonces también vamos a querer que nos muestre la fracción molar de metanol. Aquí está el número de puntos que nos va a desarrollar el diagrama. Pueden ser menos, pueden ser más. En este momento le vamos a poner que nos determine 30. Y le vamos a dar correr. Bueno, este es el resultado de ese análisis. De entrada nos damos cuenta que no se parece nada al dato experimental, entonces el método ideal queda totalmente desechado para este tipo de mezclas. Si el método ideal no se aproxima a los datos experimentales, entonces lo vamos a desechar. Ok, ahora vamos a probarlo con uno más, con el método de Wilson. ¿Qué hacemos para utilizar el método de Wilson? Bueno, vamos a la parte, ya sea en este explorador, a escoger el otro método, o en esta otro icono podemos cambiar los métodos, ambos nos llevan al mismo lugar. Bueno, acá vamos a escoger ahora al método de Wilson, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros escogemos el método de Wilson, ojo, aquí aparece una leyenda que necesitamos más entradas al sistema. Para no perdernos vamos a dar clic en siguiente, y lo único que va a pasar es que nos va a llevar, vean, observen, en la parte de parámetros de los métodos y los parámetros de interacción binaria de la Wilson, de la ecuación de Wilson, estos son los parámetros registrados, ¿sí?, para la ecuación de Wilson. ¿Okay? Entonces, estos son los que están ahorita para esta mezcla, y lo único que hace Aspen es, vamos, informarnos que estos son los parámetros, y si queremos hacer un cambio lo podemos hacer desde ahorita, o si no, simplemente proceder al análisis. Una vez que fue cambiado, solamente aquí, si no vamos a hacer ningún cambio, tenemos que correrlo. Y listo. Ahora, vamos a ir a la parte de análisis binario, que lo teníamos acá, análisis binario, pero lo habíamos hecho con el método ideal. Pero ahora también tendremos aquí disponible el método de Wilson que acabamos de elegir. Le vamos a dar correr. Y observemos cómo esta gráfica ahora sí se parece un poco a los datos experimentales. Pero para hacer un análisis completo y ver si de verdad los representa, vamos a traslapar esta gráfica sobre la que teníamos de datos experimentales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a la parte, seleccionamos esta gráfica, vamos aquí donde dice plot, en design, y primero vamos a uniformar las temperaturas, porque esto está en Kelvin y el anterior estaba en centígrados, ya lo tenemos en Kelvin. Ok, y le vamos a decir que sobreponga la gráfica. Ok, estos datos fueron sobrepuestos acá. Esta gráfica realmente ya ahorita no la necesitamos, la vamos a cerrar. Si necesitamos la gráfica, volvemos a correr el análisis, ¿sí? Ahora en esta gráfica vamos a formatear un poco los datos para que podamos distinguirlos, ¿no? Voy a seleccionar esta línea y bueno, pues vamos a cambiarle el color a un verde, por ejemplo, de ambas líneas. Las vamos a poner verdes, ¿sí? Y que sean únicamente líneas, no vamos a querer que tengan marca, entonces únicamente líneas. Seleccionamos la línea y
Ahí está. Ahora, aquí tenemos dos ejes para Y, ¿sí? Para las abscisas, perdón, para las ordenadas. Entonces, es recomendable que tengamos un solo eje. Vamos a dar clic derecho sobre la gráfica. Le vamos a decir en ese icono de eje de Y y le decimos que tenga un solo eje. Las Y, le damos OK y bueno, ahora tenemos un solo eje acá. Bueno, aquí observamos que realmente esta, la verde, que es la de Wilson, vamos a editar dando doble clic aquí a la leyenda para ponerle que esto es con Wilson. Wilson, ok. Ok. Y bueno, esto era el experimental, ¿no? Nos damos cuenta que el método de Wilson es muy apropiado para esta mezcla. Representa de manera correcta los datos experimentales. Entonces, una conclusión es que, bueno, pues el método de Wilson es apropiado, ¿sí? Pero bueno, también, ¿qué pasa con una ecuación de estado? ¿Lo representará o no representará el sistema? Vamos a hacer el análisis. Repetimos los pasos. Vamos a la parte de métodos. Seleccionamos ahora el método de Penn-Robinson, ¿sí? Vamos a darle correr. Una vez que están los resultados disponibles, nos vamos a ir nuevamente a nuestro análisis binario que teníamos y vamos a cambiar el método al método de Penn-Robinson. Lo vamos a correr. OK. Y bueno, de entrada nos damos cuenta, no es necesario ni siquiera traslapar las gráficas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que realmente no representa los datos experimentales, ¿sí? Entonces, la ecuación de Penn-Robinson no sería válida, una ecuación de estado no sería válida para este tipo de mezclas. ¿Ok? Ahora, vamos a ajustar los parámetros de la ecuación para que represente esos datos experimentales. ¿Por qué? Bueno, si bien es que los modelos de solución como es Wilson, como es NRTL, son apropiados para compuestos polares, estos modelos no dependen de la presión. Entonces, por ahí tendríamos problemas cuando la presión sea alta. ¿Por qué? Porque el modelo podría arrojar errores en los cálculos. ¿Ok? Ahí una ecuación de estado podría trabajar de mejor manera. Pero la ecuación de estado no predice estas mezclas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las ecuaciones de estado tienen reglas de mezclado que dependen de parámetros de interacción binaria, en los cuales tienen que ser ajustados. Estos dos parámetros son característicos de una ecuación de estado, de las reglas de mezclado de una ecuación de estado, los K y J y los L y J, y depende de la temperatura. Entonces, con los datos experimentales que ya tenemos, vamos a buscar cuáles son los valores de estos parámetros para poderlos ocupar en la ecuación de estado y tener una predicción buena de los datos experimentales con la ecuación de estado. Bien, estando en Aspen, esta gráfica la vamos a cerrar, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ir a esta ventana que decía TDE, Binary Results, que son los datos experimentales que habíamos obtenido de la base de datos. Bien, vamos a ver un poco más esto. Vamos a minimizar esto para tener una visualización mayor. Esos datos experimentales son los que vamos a utilizar para hacer que la ecuación de estado de Penn-Robinson prediga los datos experimentales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte tenemos la opción de guardar estos datos, le vamos a dar que sí. Observen, cuando le damos guardar, nos despliega todos, pero aquel que ya habíamos seleccionado, que es el BL114, queda por default seleccionado, entonces solamente hay que darle seleccionar OK. Nos va a decir que están guardados, le vamos a decir OK, ¿sí? Y ahora están aquí en donde dice data, tenemos guardados los datos experimentales. Bien, bueno, lo que vamos a hacer es una regresión. Esta herramienta la tenemos disponible también en esta parte de análisis y le vamos a dar clic, ¿sí? Le vamos a decir que queremos una nueva regresión. Aquí nos va a pedir un indicador, le dejamos el que trae por default, le damos OK. Y vamos, ahorita podemos hacerlo a todas las ecuaciones disponibles en Aspen, ¿sí? Sin embargo, ahorita lo queremos hacer para la ecuación de Penn-Robinson y que tome los datos que acabamos de cargar, de guardar. Los datos se llaman BVLE114 y aquí están. ¿Ok? Bueno, con esto ahora nos vamos a pasar a la parte que dice parámetros
Y aquí, ¿qué tipo de parámetros vamos a hacer la regresión? Bueno, pues son parámetros de interacción binaria. Y vamos a ver cuáles son los que nos conviene. Para una ecuación de estado será recomendable usar este, que es el parámetro IJ, que depende de la temperatura y tiene tres parámetros, A, B y C. ¿Ok? A veces es suficiente con hacer la regresión al primer parámetro, al primer elemento, entonces vamos a darle número 1 y va a ser la interacción entre metanol y benceno. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos a hacer que corra esta regresión. Le vamos a dar que OK. Bien, el análisis ha terminado. Y ahora nosotros tenemos nuevos parámetros en el método de Penn-Robinson. Para visualizar estos datos que fueron calculados, vamos a darle en parámetros, en métodos parámetros, parámetros de interacción binaria, y aquí vamos a encontrar a este que acabamos de calcular. Vean, este parámetro que fue el 1, le dijimos que modificara el 1, le cambió de 0 a 0.101293. ¿Ok? Bueno, entonces ahora podemos hacer un análisis nuevamente con la ecuación de Penn-Robinson. Vamos a ir a la parte de análisis. Le vamos a dar corre análisis. Recuerden que teníamos la Penn-Robinson, que fue la última que cargamos. Vean, los datos cambian de manera drástica. ¿Sí? Entonces ahora tal vez sí esté representando a los datos experimentales. Vamos a adecuar esta gráfica, le vamos a cambiar la escala de temperatura y se la vamos a poner sobre los experimentales, que es esta. Dense cuenta, este es el título de esta gráfica. Ok, ¿sí? Veamos que los datos ahora ya se acercan. Vamos a volver a ponerle una sola escala de yes, ok, pero bueno, todavía no es tan acercado la predicción de estos datos experimentales. Vamos aquí a corregir esto para que entonces Penn-Robinson le vamos a llamar regresión 1, ¿sí? Para identificarla solamente. Penn-Robinson regresión 1, ok. Entonces vamos a formatear un poco los datos para que se conozcan. Vamos a la parte de formato, seleccionamos una de estas gráficas, vamos a cambiarle el color, le vamos a poner un rojo y que tenga únicamente marcas cuadraditas, ¿sí? Bien, ahora en la parte de abajo igual, vamos a seleccionar esta línea gris, que sea roja, que tenga únicamente marcas, pero marcas como cuadros. Entonces, bueno, aquí vemos que los datos de Penn-Robinson con la regresión sí se acercaron, pero no han cumplido con la predicción de los datos experimentales. Entonces, bueno, podemos modificar nuestra regresión. Vamos a ir a la parte izquierda y aquí donde está regresión le damos un clic en entradas y vamos a dar nuevamente clic en la parte de parámetros. Y vamos a agregar otro parámetro más. Parámetro de interacción binaria. Pero ahora vamos a elegir el LIJ, que es otro de los parámetros de interacción binaria de una ecuación de estado, que también depende de la temperatura y también tiene 3. Entonces, vamos a elegir el elemento 1, metanol y benceno. Le vamos a dar clic en correr, le vamos a dar OK. Cuando haga esto, vean, el mensaje que nos manda Braspen es que nos dice que los parámetros se modificaron, los parámetros que ya se habían calculado con la regresión anterior fueron modificados y que si las queremos utilizar o dejar los anteriores. Desde luego que le vamos a decir que utilice ahora estos que tenemos calculados nuevos. Vamos a ir a la parte de parámetros binarios, métodos, parámetros binarios, y veamos el anterior cambió de valor. Recuerden que hace rato teníamos un 0.10 y algo más, y ahora cambió de valor, por eso nos preguntó si necesitábamos modificarlo, ¿sí? Y el LIJ también cambió de valor.
¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces qué efecto tiene la nueva regresión. Esta regresión, vamos a ir a la parte de análisis binario. Le vamos a dar nuevamente correr. Solamente le doy correr porque Penn Robinson ya era el que estaba cargado. Tengo una nueva gráfica, pero tengo que formatearla. Kelvin, okay, y la voy a sobreponer. Bien, vamos a quitarle con el botón derecho un solo eje. Ok, vean los datos que se acaban de poner. Sí, son básicamente, voy a hacer más grande esto. Prácticamente ahora se sobreponen sobre esta línea de datos experimentales. Si queremos evitar alguna de nuestras gráficas para que podamos tener más visualización, la roja ya no la quiero ver, entonces, bueno, aquí le puedo dar que se esconda, ¿sí? La selecciono y la quito, y vean, ahora sí todos los datos experimentales están sobrepuestos, ¿no? La azul que acaba de ponerse, esta línea, le vamos a poner una línea rosa, ¿sí? ¿Sí? Con marcas, con círculos, pero también entonces vamos a hacer lo propio con la verde, que tiene cuadros, que es esta, que sea una línea rosa y que tenga círculos, ¿sí? Y esta sería la Penn Robinson con regresión de 2 parámetros, ¿sí? Puedo copiar este valor y ponérselo en la serie de abajo. Ok. Y bueno, esto ahora sí nos garantiza que la ecuación de estado Penn Robinson esté representando los datos experimentales de manera correcta, ¿sí? En estos datos se tendrían que guardar para utilizarlos posteriormente en alguna simulación. Y entonces, aunque la presión fuera alta, la ecuación de Penn Robinson tendría la información suficiente para poder predecir de manera correcta a los datos experimentales. Entonces, el uso de la ecuación de Penn Robinson puede ser bueno, ¿sí? En presiones altas. Sin embargo, bueno, la metodología tendría que seguir siendo la misma en caso de no tener una respuesta positiva a esto, agregar un elemento número 2, un elemento número 3 en las regresiones para poder tener mejores resultados. Por lo regular, con estos dos parámetros, las mezclas son ajustadas y entonces podemos utilizar las ecuaciones de estado para próximas simulaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.